Fermín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, primero lo que viste con nosotros aquí, estabas acá, y seguramente lo habías visto ya, pero un poco qué imagen te da para reflexionar esto que pasó el sábado. Milei habló en Davos y abrió la discusión por lo que se llama la batalla cultural, la discusión por los estados de derecho en Argentina. Milei abrió el sábado en Argentina, inaugurando el periodo de sesiones, e inauguró la campaña electoral de este año, que será muy importante porque indudablemente va a producir seguramente algún reacomodamiento, va a producir un reacomodamiento, me parece, en el sistema político argentino. Lo hace con una estética muy preocupante, una estética muy preocupante. Las formas son sustancia. De noche, la inauguración del periodo de sesiones, lo hace con, digamos, un control y un manejo de la imagen que es abusivo. No se podía ver a la oposición, no se pudieron ver las bancas de aquellos que estuvieron ausentes en la inauguración del periodo ordinario. No se pudo ver los rostros de los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores. Era como centrar el... Digamos, siempre esa estética desde arriba hacia abajo en él, como centro de la imagen, y después todo el episodio posterior que decantó en, digamos, la agresión a uno de los diputados de la oposición, que en definitiva no hacía otra cosa más que cumplir con su función. Todo esto es muy preocupante en términos de prácticas políticas de un sistema que se dice o quiere ser democrático. No hemos visto nunca niveles de agresividad tan potentes en un discurso presidencial ni en una acción posterior, además protagonizada por un sujeto que no tiene responsabilidad estatal, con lo cual va a ser difícil el tema de la denuncia, y que además controla tras bambalinas nada menos que los servicios de inteligencia, que en Argentina nunca pudieron ser depurados después de la dictadura y que son motivo de utilización por el poder de turno para carpetazos y para aprietes. Entonces, este contexto es muy preocupante y es lo primero que a mí me parece que hay que señalar. Después fue el análisis de un presidente que intenta mostrar algunos logros vinculados a la dimensión económica centrado en la bajada de inflación, con un montón de propuestas que no han sido llevadas a cabo. Él habla de un DNU que originariamente fue el puntapié de su gestión, que no ha podido ser puesto en práctica porque sabemos que fue inconstitucional y después se terminó desgranando. Y finalmente, bueno, la búsqueda de un apoyo para determinadas decisiones en un contexto de un oficialismo absolutamente inconsciente en el aplauso. Inconsciente en el aplauso. El presidente dijo cosas que son para hacernos reflexionar y pensar seriamente a los argentinos. Por lo tanto, creo que también ahora lo que tenemos que mirar y pensar es la reacción de los argentinos en el marco de este presidente que los representa. ¿Para vos está bien que no haya ido a la oposición? Son decisiones que se toman ante la expectativa de una realidad como la que Milei propone. La oposición tiene que ir a las asambleas legislativas porque el presidente va a rendir cuentas y el presidente va ahí a exponer ante los representantes de toda la comunidad, de toda la nación, y la oposición es parte fundamental. El nivel de agresividad que el presidente le dispensa a la oposición hace muy difícil la convivencia democrática. El ejemplo viene de arriba, como decimos siempre en educación. Entonces, si esto no funciona, es muy difícil que se puedan traccionar después acuerdos parlamentarios con un gobierno que tiene una absoluta minoría y que necesita para todo este proceso de reforma que dice querer encarar y que no son más que titulares, va a necesitar del consenso y el apoyo, o por lo menos que se sienten en las bancas para poder discutir lo que él considera que debe ser discutido. Se ve al gobierno, al presidente, también en el Congreso, como una tendencia irrefrenable a romper con todos. Con el radicalismo lo ha bastardeado, aunque lo necesita, y después lo apoyan. Con el PRO la situación ya es de alejamiento total, va quedando de manifiesto ya que la actitud de Macri y de buena parte del PRO también es de... Con los industriales ya les dijo que va a abrir la economía y que si quiebran, quiebran, que la gente se va a
acomodar en otro lado, con las minorías sexuales, con buena parte de los gobernadores. ¿Cómo construye un gobierno? ¿En qué confía un gobierno? Un gobierno de nueva derecha, como hay varias experiencias en el mundo, pero ¿sobre la base de qué es que construye políticamente si se pelea con todos? Sobre la base de un público, sobre la base de una ciudadanía donde se pueden correr los límites y la ciudadanía lo acepta. ¿Se pueden nombrar jueces de la Corte por decreto? Es imposible. Tiene que haber, se pueden recortar derechos a las universidades, digamos, reducir el presupuesto de universidades. Todo esto depende fundamentalmente de la respuesta social que haya a estas cuestiones. ¿Por qué? Y porque el presidente va a encontrar en el Congreso, como ya ha encontrado, sí, apoyos de distintos partidos en un proceso de negociación. Entonces, hay una estrategia de desquiciar y desarmar el escenario político, hay una estrategia de aprietes, porque esa es la palabra, y hay una estrategia de negociación. Francos es el ministro del Interior y les ha dejado claro a los gobernadores que, bueno, o apoyan o le fundimos la provincia, que es lo que el presidente dijo, ¿no? Porque él está sentado en la caja de la nación. Entonces, el estilo responde a un modelo que está calando hondo en Occidente, ¿no? Quizá Trump sea el modelo más evidente en esto, ¿no? Y no en vano él ha dicho que Milei es un orgullo, o él se siente orgulloso como verdadero patrón de estancia, diciéndole digamos, al súbdito allí cómo está haciendo las cosas. Hay un modelo. ¿Qué será importante en esto? Ver la reacción que la ciudadanía tenga. Y las elecciones, me parece a mí, las elecciones de este año de medio término son fundamentales para clarificar el proceso político. ¿Hasta qué punto el voto a Milei fue un voto bronca y un voto enojo contra el fracaso del modelo kirchnerista anterior? ¿Y hasta qué punto realmente estamos apoyando lo que Milei dice y quiere hacer? Estas elecciones van a clarificar el panorama. En principio el PRO está fagocitado electoralmente por La Libertad Avanza, digamos. Quienes adhieren a ese discurso hoy ya no necesitan el PRO ni encuentran en el PRO un vehículo para expresar esa, digamos, esa parcialidad política. Milei los representa claramente, es el electorado de la derecha. El radicalismo en un larguísimo proceso de descomposición interna. Desde el 2001 se puede leer este proceso de desgranamiento que lo ha convertido en un partido absolutamente insignificante. Vamos a ver en las elecciones qué proceso queda con esto. La oposición del peronismo, que habrá que ver cómo se reorganiza, no en vano apuntó contra Kicillof, que es el posible y eventual opositor, digamos, una vez que el panorama dentro de este partido se organice. Más allá de que dentro del partido después están los gobernadores, está el sector sindical, hay otras varonías ahí que disputan el poder. Entonces, las elecciones van a poner en claro esto, y esto va a ser un año electoral. Milei lo acabó de inaugurar y hacia allá vamos. Desde hace 2 semanas, vos bien dijiste desde el discurso en Davos, pero por los episodios que fue, sobre todo con el tema del criptoescándalo, el modo en que quedó expuesto, causas judiciales en Estados Unidos, causas judiciales en Argentina, el Congreso que la semana que viene va a intentar nuevamente una acción por ese tema. Ha sido un golpe fuerte en el corazón de los valores que Milei trata de encarnar, que es esa nueva economía, esos liderazgos al estilo de Elon Musk, la idea de que cualquier moneda puede servir, que no hace falta el Banco Central. A la primera experiencia en el tema quedó completamente expuesto y comprometido. Cristina Kirchner le dijo, ya te dieron vuelta el reloj de arena. ¿Crees que puede precipitarse un proceso de deterioro político? Hay un proceso de deterioro político. Yo creo que, digamos, Milei ha roto algunos acuerdos y algunos consensos fundamentales de la democracia. Milei profundiza el hiperpresidencialismo argentino, pero lo lleva hacia una pendiente donde lo pone al borde de la ley, ¿sí? No solamente con el nombramiento de 2 jueces por fuera del proceso constitucional establecido allí, sino hay un sinnúmero de decisiones que Milei va tomando que tienen que ver con esto de correr los límites sobre la cuestión legal. Y ese es un límite muy fuerte en una sociedad,
que no va a poder ser, digamos, dado vuelta solamente con un discurso que es muy ideológico. Si algo ha quedado en claro en Argentina es que las ideologías, o en Occidente, las ideologías no han muerto, están bien vivas, acá lo estamos viendo. Por lo tanto, ¿hasta qué punto, digamos, esto antes o después vaya a ser motivo de una crisis? Es relativo. Todos los días el gobierno promueve algún tipo de situación que termina en escándalo. Toda esta taxonomía que días antes enumeró vinculado a las personas con algún tipo de discapacidad, deficiencia, bueno, todos los días, y eso es parte de una estrategia que tiene que ver con desquiciar, ¿no? Desquiciar a las sociedades que no pueden y se les hace muy difícil por el estilo de vida que llevamos en las sociedades occidentales seguir las decisiones de la política. Entonces hay que ver hasta qué punto la sociedad reacciona y la oposición se reacomoda. Hoy la oposición está en un proceso de todavía veremos, ¿no? Mientras que el gobierno lleva adelante una política muy decisionista, con decisiones todos los días, bueno, la oposición está en un proceso de reacomodamiento. Por eso digo que podrían ser las elecciones el catalizador de un proceso que clarifique la situación. ¿Cómo es esto de los gobernadores, en el caso también de Córdoba, que por ahí lo apoya o le da avales para cosas? Bueno, el otro día no permitió que se investigara internamente el tema de la cripto. Ahora, bueno, Virginia sí que la semana que viene puede ser de nuevo. Pero este surfeo que tienen los políticos del interior para que no se enoje del todo, para tratar de llevarla, pero ante... El realismo político de los gobernadores les dice que tienen que cuidar el territorio que gobiernan, no pueden exponerlos ellos. Córdoba lo votó claro. mucho. Y en el caso de Córdoba, digamos, doble disyuntiva porque es la provincia que más lo votó. Claramente, pero además recordemos cómo fue la relación entre los gobernadores de Córdoba y el kirchnerismo en la gestión anterior. Entonces, los gobernadores defienden su territorio, son verdaderos varones. Esto es propio del sistema federal argentino. Hubo gobernadores que acompañaron a Karina Milei a una feria internacional de la minería, que es lo próximo que vamos a discutir en Argentina. Y eso tiene que ver con el juego político, en donde los gobernadores no se van a exponer ni a arriesgar a tener problemas dentro de sus territorios por tener una mala relación con el gobierno nacional. Por lo tanto, la política de los gobernadores va a ser acomodaticia por una cuestión de realidad política. ¿Y cómo ves el rol de Cristina Kirchner en todo esto? Por momentos parece muy funcional al discurso de Milei, ¿no? Absolutamente. Hoy Cristina Kirchner es una rémora, es un peso muy pesado, muy difícil para organizar una oposición que empiece a discutir las problemáticas que Milei ha instalado en la política argentina. Es más, tengo dudas de que también lo sea Kicillof, porque también ha sido parte de ese proceso, ¿no? Por lo tanto, ahí Cristina, que además tiene todas las características de ser un animal político, ¿no? En el sentido de que viven haciendo política y se mueren haciendo política. Es decir, entonces, ahí cómo se juegue esa relación va a ser muy importante. Es funcional, sin lugar a dudas. Es lo que Milei necesita para confrontar y es lo que va a utilizar en esta campaña electoral. ¿Y Horacio Rodríguez Larreta, que reapareció hace un par de semanas? Y bueno, son los heridos que quedaron en aquel camino de no haber llegado y que intentan de alguna manera seducir a determinados sectores. Digamos, Rodríguez Larreta puede ser simpático a algunos sectores de clase media, pero en realidad ahí hay toda una política a discutir dentro de los sectores de la derecha y del centro derecha, digamos. Ahí está la cuestión del debate con el radicalismo, por lo tanto, hoy en día esto es un territorio, un puzzle para armar, digamos. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, muy claro, como siempre. Gracias a ustedes. Y bueno, es la primera del año. Bueno, que sea con buena fortuna. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a despedirnos. Nosotros nos despedimos hasta el martes próximo. Seguimos como hace ya 2